Estamos de regreso, tenemos más información. Mire, la pandemia del coronavirus ha afectado la economía de miles de personas en varios países como son México, Perú y Colombia. Ve usted. ONGs como el Caracol en México suplen la ausencia de Estado en un auténtico cataclismo social en plena pandemia. La economía mexicana ha perdido algo más de 1 millón de empleos formales, pero la destrucción de trabajo sumergido, que ocupa más de la mitad de los trabajadores, no tiene medida. Hay víctimas de la pandemia a las que sus propios vecinos echan de sus casas por miedo al contagio. Sí, la verdad sí fue algo fuerte, difícil, duro, porque pues hoy duermes en tu cama y mañana en el pasto, en la calle. Me dijo, no, pues ya puedes retirarte, ya no puedes vivir aquí. Yo le dije, ¿pero por qué? Si yo no debo. Dice, no, es que ahorita por la pandemia ya no pueden estar aquí, porque ustedes andan en la calle y lo pueden traer. Y me sacaron. El repentino aumento de los entierros de las víctimas de la COVID-19 en Perú dejó sin tumbas uno de los cementerios mayores y más antiguos de Lima. El cementerio de El Ángel se inauguró en 1959 y ha puesto el cartel de completo desde principios de agosto. Actualmente ya tenemos listos de acá a unos días para empezar a vender 210 nichos y para inicios de octubre estaremos con 413 nichos más. Colombia relajará más restricciones frente a la pandemia a partir de septiembre. El objetivo del presidente Iván Duque es reactivar la economía intentando saltar etapas, pese a que Colombia es el cuarto país de la región en número de infecciones y fallecimientos tras Perú, México y Brasil. Duque precisó que el país saldrá del aislamiento preventivo obligatorio y pasará a uno selectivo. Las cifras oficiales señalan más de 550.000 contagios y casi 18.000 muertos desde el 6 de marzo, cuando se detectó el primer caso en Bogotá. Y para abordar este tema saludamos con muchísimo gusto a Carlos Ramírez Powell. Carlos, bienvenido, adelante. Muy buenos días, Cecilia. Mira, viendo las imágenes, ciertamente que el caso más dramático del continente es el del Perú, en donde el ritmo de contagio y de muertes acumuladas ha sido el mayor del continente. Su ritmo de transmisión ha sido alto y las autoridades no han podido generar políticas para frenarla. Y nótese, esto en el marco de una de las cuarentenas más estrictas que se aplican en todo el continente. Mira, por su parte, México ha tenido una de las políticas más exitosas de contención del contagio, siendo el que menos casos positivos reporta sobre 100.000 habitantes, aunque en términos relativos esto se debe a que efectivamente somos el país con menos pruebas realizadas por cada 1.000 habitantes. Lo cierto es que en todos los países de la región, del reporte que vimos, las pruebas no se hacen más que cuando las personas empiezan a mostrar los síntomas clásicos del contagio, como la pérdida del olfato, el dolor de cabeza y la tos seca. Sin embargo, cuando vemos el número de muertes por casos positivos reportados, México es campeón, pues no ha podido abatir los índices de mortalidad divididos por el total de positivos, lo cual nos indica que nosotros no somos el país en la región, nosotros somos el país en la región que más lento e ineficientemente ha reaccionado frente al contagio. Hasta el momento, la política oficial de la Secretaría de Salud y Salubridad y Asistencia determina que los casos positivos se aíslen en casa con un tratamiento mínimo consistente en paracetamol o acetaminofén para atacar los síntomas, y solo si los síntomas pasan a la fase más grave de atacar y inflamar el tejido pulmonar con la presentación de hipoxia, entonces sí son llevados a los hospitales donde se les da un protocolo de tratamiento más avanzado. Aunque la información sobre los protocolos de tratamiento en todo el continente se ha hecho escasa desde julio, mes en donde no se dejaron de reportar contagios, decesos y recuperados, lo que sí es cierto es que los medios empezaron a dar una cobertura extensa a las vacunas en ese mes como la tabla de salvación para poder restablecer la actividad económica. Y así hemos sido bombardeados por información más o menos detallada de cuáles compañías podrían poner a disposición la primera vacuna, aunque ninguna de las punteras, ni la rusa, ni la de Moderna, ni la de Oxford, se comprometen a entregarlas antes del primer trimestre del 2021. Y siendo realistas, lo más probable es que lleguen a mediados del año entrante, lo cual pone toda esa línea de discusión en la región de las fantasías navideñas, donde imaginamos los regalos que pueda haber debajo del árbol, mientras el día a día de este verano tiene que seguir siendo atendido.
Sin embargo, en el rubro de tratamientos más convencionales, antes de que se cerrara la información y se hiciera difícil su acceso, hubo suficientes notas para darnos una pista de los protocolos en el continente. Y de los 4 países mencionados, en todos se empezó a aplicar un rango más diversificado de tratamientos como la ivermectina, la hidroxicloroquina y la loratadina. Por eso, al día de hoy, México sigue siendo el país con el mayor porcentaje en el continente de lamentables decesos sobre casos reportados, porque aquí no ha habido ningún cambio oficial de política de tratamiento en el caso de la detección temprana. Hay que poner en relieve que esta no es una falla en el sistema hospitalario mexicano, en donde hay un excelente protocolo para estabilizar y recuperar a los pacientes que llegan como avanzados en la fase 2 o con cuadros de neumonía avanzada, entendiéndose además que mayoritariamente presentan comorbilidades o pertenecen a la tercera edad. De hecho, en Jalisco, el reporte del miércoles con 47.940 positivos reportados y 2.311 fallecidos, nuestro porcentaje de decesos sobre casos positivos es la mitad del promedio nacional y está más alineada con la del resto del continente. Nosotros estamos globalmente en México en 10.8, Jalisco está en 4.8. La diferencia la ha marcado que los países de la región han tenido en general protocolos mucho más diversos de tratamiento. No ha habido una sola fórmula exitosa, pero sí se ha intentado dar tratamiento temprano, mientras que en México en general es anatema mencionar que exista incluso esa posibilidad más allá del famoso acetaminofén o de las aspirinas. Y mira, hemos visto muchísimos reportes sobre los casos dramáticos, acabamos de ver Colombia, México y Perú, pero nos encantaría que la prensa tuviera un poco de curiosidad para ir a reportar sobre los casos de éxito, como son Costa Rica, que ha tenido un nivel de incidencia bajísimo y un nivel de mortalidad aún más bajo, o el de Ecuador, que comenzó siendo un tema muy dramático en febrero y marzo, pero que actualmente ya tiene totalmente controlado el tema, con uno de los índices de mortalidad acumulados por la semana más bajos de todo el continente. Sería interesante ir a comprobar cómo está la situación en los casos de éxito y no centrarse en aquellos que se podría llamar casos de pandemia no controlada. ¿Qué se está haciendo específicamente en Nicaragua, en Costa Rica, en Ecuador, que bueno, tienen tan buenos números o no tan graves como en el caso de México? No, muy buenos números. Mira, básicamente, por ejemplo, Honduras aplicó un paquete de protocolo de tratamiento temprano que incluía lo que yo llamaría un cóctel extenso de medicinas antiinflamatorias y antigripales, que incluían la hidroxicloroquina, la ivermectina, la loratadina, etcétera. Digamos que era un cóctel ecléctico diseñado por un médico encargado de la salud en Honduras llamado Hoffman, mientras que en Costa Rica se centró mucho más en la aplicación desde los primeros días de la detección del contagio con hidroxicloroquina. El caso ecuatoriano, por ejemplo, es muy dramático, puesto que tenía al principio de la pandemia, marzo-abril, uno de los índices más terribles de mortalidad sobre incidencia, y en Guayaquil se vieron escenas dramáticas de cuerpos abandonados en las calles. Actualmente Ecuador está reportando números bajísimos de contagio y aún más bajo de mortalidad. Si sacamos el promedio del mes de junio y julio, Ecuador es el caso de éxito más interesante, porque ahí efectivamente cuando se tomaron cartas en el asunto en el mes de abril, se empezó a aplicar la hidroxicloroquina de manera masiva, inclusive de manera profiláctica. Esto es, se aplicaba, se daba tratamiento antes de la presentación de los síntomas, y de esa manera también la incidencia de contagios en el personal médico fue la más baja del continente. Carlos, y a pesar de todo esto que nos comentas, la pandemia del coronavirus continúa avanzando, afectando la economía y la vida alrededor del mundo, y sin embargo, pues bueno, las autoridades, los diversos organismos, tanto nacionales como internacionales, continúan sembrando la esperanza en la población de que tal vez la única salida de este abismo es una vacuna. Sí, efectivamente. Ya nadie habla de inmunidad de rebaño, cosa que, por ejemplo, está sucediendo ya en países como España, en
Suecia, que fue un caso de éxito, país que no tuvo cuarentena, que no tuvo enclaustramiento y no tuvo políticas de aislamiento social. Efectivamente, hay un manejo muy dramático en unos países, pero hay casos de éxito que no se han revisado. Y seguiremos hablando del tema. Muchísimas gracias a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell y también muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Soy Cecilia, que pasa excelente fin de semana.